noches, mi amada congregación. Qué alegría estar presente en un día tan especial, especial porque es el día que hizo el Señor. Cada día que pasa hay un propósito y Dios día con día nos muestra su amor para cada uno de nosotros. Como siempre agradecido con nuestros pastores por la oportunidad de compartir la palabra de Dios, eh, como todos los miércoles, ¿verdad? Invitándoles a recibir este pan de vida que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Que aprender miércoles a miércoles a través del estudio de la misma palabra. Hay una necesidad muy grande en cuanto a enseñar lo que es verdadero. ¿Por qué hay una necesidad? Podemos encontrar por todos los medios, tanto yendo a una congregación, escuchando por nuestro celular, escuchando por la televisión, la radio, eh, por todo donde queramos podemos escuchar la palabra de Dios. No siempre esa palabra de Dios es la correcta, ¿verdad? Y es importante que para nuestra vida, para el crecimiento de nuestra vida, podamos nosotros nutrirnos de la verdadera palabra de Dios. ¿Verdad? Esa palabra que no se da solamente por dar, sino que se da con un propósito de enseñarnos, un propósito de conocimiento, con un propósito de poder abrir nuestra mente y nuestro corazón a cosas más grandes. Y digo más grandes en el sentido, aquello que Dios tiene para nuestra vida, que a veces no entendemos, y que por medio del estudio de la palabra, por medio de acercarnos a Él, de conocerle a Él, entonces podemos descubrir esos secretos que están ahí en la Biblia. Y decimos secretos porque hasta que no descubramos su significado, entonces no le conocemos. Cada serie que hemos desarrollado tiene la intención de agrandar nuestro conocimiento, pero también de entender el maravilloso propósito de Dios para con nosotros. Además de esto, estoy seguro que el Espíritu Santo habla a través de su palabra para poder fortalecer nuestra fe y darle sentido a muchos pasajes de la Biblia que no entendíamos y que están ahí están, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprenderlos. Hace muchos años atrás, más de alguno de ustedes recordará eh, que en nuestras congregaciones teníamos un día específico para estudiar la palabra de Dios. Si no mal recuerdo, en mi congregación creo que eran los martes y dedicamos una hora y media o 2 horas, dependiendo del estudio, ¿verdad? Y todos, bueno, no toda la congregación iba, ¿verdad? Pero íbamos al templo, ¿verdad? Íbamos al templo y nos sentábamos y llevábamos una libreta, llevábamos nuestro cuadernito para estudiar, llevábamos la Biblia, lápiz y teníamos eso, ¿verdad? Y íbamos a aprender de la palabra de Dios. En estos momentos tenemos la facilidad que por medio de estos dispositivos podemos estar tranquilamente en nuestra casa, escuchando la palabra de Dios y aprendiendo. Entonces, creo que los recursos que nuestro Padre Celestial nos permite dar son con un propósito y tenemos que aprender, tenemos que buscar de ellos para poder aprender de su palabra. Dios desea tener una relación completamente estrecha con nosotros, pero es difícil si nosotros no queremos conocerlo. Es muy difícil. Este recurso tiene tanto conocimiento que si nosotros decidimos aprender, daremos mucha apertura a muchas respuestas, preguntas, inquietudes que tenemos. Así es que les invito a que en esta semana, ¿verdad? Tomemos una enseñanza por día, una serie. Esta es la cuarta. Así que podemos decir jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Y el domingo o el lunes, escuchar las enseñanzas de esta serie Yo Soy. ¿Por qué les pido eso? Eh, Cuando yo comencé a estudiar, ¿verdad? Esta serie, yo no completé mi estudio hasta que nuestra hermana Melanie tuvo su participación. Y eso es lo bello de la palabra de Dios. Eh, Tiene un cuerpo, tiene un seguimiento, tiene una secuencia, tiene un porqué.
cada una de las palabras yo soy en su momento dado. ¿Por qué esta es la cuarta? Porque esta no fue antes. Tiene sentido que esta haya sido la cuarta. Y en ese sentido es necesario que nosotros podamos escuchar las cuatro o las tres anteriores para que podamos tener un amplio conocimiento de lo que realmente estamos estudiando. Nos daremos cuenta cómo ese seguimiento, como Dios nos está llevando a aprenderle su palabra de una manera eh, pura y una manera sencilla, ¿no? Sencilla, porque cuando hablamos de su palabra y nos preparamos, lo hacemos de una manera donde todos podamos comprender el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, porque todos aprendemos de la misma. Vamos a orar antes de entrar a nuestro estudio en esta noche. Padre Celestial, te doy gracias en lo personal por este momento, Padre. Eh, Como siempre, antes de comenzar a hablar de tu palabra, yo pido que perdones mis pecados, que mi naturaleza pecaminosa, Padre, no interrumpa el verdadero mensaje de tu palabra, de ese mensaje que tú quieres transmitirnos a todos. Estamos como con este momento, más tarde, en otro día, pero estamos todos juntos con el deseo de aprender de tu palabra y sabemos que lo que aprendemos, lo que tú nos das, nos nutre. Hay un significado y hay un porqué de lo que estamos estudiando, Padre Celestial, y es hermoso cuando tú nos acuerpas por medio del Espíritu Santo a entender tu palabra. Y eso nos acerca a conocerte, a poderte amar, a poder entender el entorno de lo que es vivir una vida para ti. En ti nos quedamos en esta noche, Padre, y ponemos en tus manos cada familia, cada una de las familias de nuestra congregación y aquellas otras personas que se nos unen, Padre Celestial, y que forman parte también de este momento de escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que si hay necesidades, tú las puedas suplir conforme a tu voluntad, que tú puedas mostrarte una vez más como lo haces día a día en nuestras vidas, Padre Celestial, asimismo en nuestra congregación. Y sabemos que tu amor es tan grande para con nosotros, que tú estás ahí, dispuestos a escucharnos. Gracias, Padre, por este momento. En ti nos quedamos. En nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar en materia. Este es el cuarto yo soy descrito en el libro de Juan. Y vamos a leer Juan 10, 11, 14. Como siempre, mis amados, Biblia en mano, ¿verdad? Nuestra hermana Melanie nos agregó una libreta, nos dijo también un lápiz, un cafecito, también nos dijo un tecito o agua, ¿verdad? Como es mi caso, ¿verdad? Un juguito. Eh, lo importante es estar cómodos. Me gustó ese comentario, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? Se trata de poder recibir la palabra de Dios de una manera sencilla, ¿verdad? Ahí en casa, ¿verdad? Dispuesto con un corazón abierto para recibir de su palabra. ¿Qué es lo que nos dice Juan 10, 11, 14? Dice la palabra de Dios de esta manera. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vamos a comenzar a desarrollar esta maravillosa porción de la Biblia. Este pasaje comienza con una afirmación. Jesucristo dice, yo soy. Jesucristo no está preguntando, está afirmando. Esa palabra de yo soy es una afirmación. Entonces, queda ante las personas a las cuales está exponiendo su palabra, ¿verdad? El criterio de que yo soy. Y esas palabras de yo soy, como hemos aprendido anteriormente, ¿verdad? Son las que a los fariseos le estaba molestando y lo estaba enojando de una manera bastante, bastante violenta, diría yo, ¿verdad? Si estudiamos la Biblia y unos versículos anteriormente, vamos a darnos cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba pasando dos capítulos anteriores? Vamos a leer Juan 8, los versículos 56 a 58.
Dice la palabra de Dios de esta manera. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. La violenta respuesta de los judíos al yo soy de Jesús indica que ellos entendieron claramente lo que él estaba declarando. Él se estaba igualando a Dios al adjudicarse el título de yo soy, con el cual Dios se identificó a sí mismo en Éxodo 3:14. Nos vamos a recordar esta porción de la Biblia allá con Moisés. Dice la palabra de Dios de esta manera. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Como primer punto, debemos afirmar en nuestra vida que esta expresión de Jesucristo, diciendo yo soy, se está refiriendo a su condición como Dios Padre. Y con tal autoridad podemos asegurar que esto yo soy que estamos aprendiendo y estudiando tienen un poder directo para cada uno de nosotros. Jesucristo estaba hablando con su pueblo y estaba delante de ellos, ¿verdad? Diciendo su personalidad, estaba ante ellos diciendo realmente cuál era su verdadera identidad, la identidad que definitivamente los fariseos no entendían precisamente por su condición de pecado en ese momento. Eh, los fariseos estaban solamente para buscar un error o buscar un pecado de Jesucristo o buscar siempre llevarle la contraria. El papel de los fariseos en todo el tiempo que Jesucristo estuvo eh, en la tierra fue ese, ¿verdad? Buscar cómo podía a él encontrarle algo, un pecado, algo con el cual ellos pudiesen salirse con la suya. Definitivamente, esa condición de ceguera que tenían los fariseos no permitían ver lo que realmente Jesucristo les estaba enseñando. Jesucristo les decía yo soy. Y anteriormente, como habíamos estudiado por medio de nuestra hermana Melanie, miramos que anteriormente a esto, ¿verdad? Jesucristo había hecho un milagro, ¿verdad? Había sanado a un ciego de nacimiento. Y esta comparación, ¿verdad? Este milagro, en ese momento, cuando Jesucristo empieza a decir las palabras yo soy, la podemos representar también como esa ceguera espiritual que muchas veces nosotros tenemos. Tenemos el mensaje verdadero, ¿verdad? Pero por algún motivo, ¿verdad? Alguna condición nuestra no nos permite recibir el mensaje verdadero y el verdadero mensaje que Dios tiene para con nosotros. Es necesario que Jesucristo nos haga el milagro de quitarnos esa ceguera espiritual y que podamos ver la parte espiritual y la parte de crecimiento y la parte de las enseñanzas de la vida, de la Biblia, perdón, de una manera diferente. Que el Espíritu Santo nos pueda guiar para poder entender lo que se nos está enseñando y que podamos recibirlo de una manera adecuada a nuestro corazón y a nuestra mente. Ese ha sido el mensaje de Jesucristo. Ese fue siempre el mensaje. Cuando Jesucristo predicaba a aquellas personas y les daba un mensaje que él deseaba y él quería que esta gente lo atesorara en su corazón. De esa misma manera nosotros, ¿verdad? Escuchamos los mensajes que vienen de nuestra palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que buscar atesorarlos. Y siempre considero yo que antes de tener un momento con nuestro Padre, ¿verdad? Es importante que pedirle a Él que nosotros podamos recibirle de una manera sana, de una manera natural, de una manera transparente, ¿verdad? Que nuestra condición humana y pecaminosa no dañe y no ponga ese velo, ¿verdad? Entre Dios y nosotros, entre su palabra y nosotros. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con los fariseos? Como segundo punto, veremos que esta frase que le sigue a yo soy es interesante, porque Jesucristo, aparte de decir yo soy, agrega
otra porción. Dice, yo soy el buen pastor. Él no está diciendo, yo soy el pastor, o yo soy un pastor, o yo soy un maestro. Dice, yo soy el buen pastor. Esa palabra de buen pastor agrega un poco más, ¿verdad? Aquello que nosotros podemos decir como la tarea de un pastor. Está hablando de un trabajo aún más grande, de una visión más grande, de un amor más grande, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver un poco más adelante por medio de su palabra. Jesucristo expresa su divina condición como buen pastor. ¿Qué era un buen pastor para el pueblo hebreo? En la época de la Biblia y en la actualidad en algunos países, en varios puntos del mundo, un pastor de animales comienza a temprana edad, muchas veces siendo niño. Desde la infancia siente el peso de la responsabilidad, pues muchas veces está en sus manos el sustento de toda una familia. Era común que en los tiempos de la Biblia que las familias más pobres, que no podían contratar pastores, enviaran a un hijo a realizar ese trabajo. Si recordamos las escrituras, David comenzó muy joven con esta tarea. Lo podemos buscar en el libro de Primera de Samuel. Hay una conversación entre David y el rey Saúl. Recordamos, eh, David le cuenta su experiencia ante la situación de peligro con su rebaño. Él quería convencer al rey Saúl, ¿verdad?, que él era capaz de poder enfrentarse a Goliat, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él había peleado, ¿verdad? Y él expresa su condición como pastor y le expresa su trabajo, le está expresando los peligros que él estaba afrontando y que él no tenía miedo porque estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones. La palabra griega, kalos, traducida como buena, describe lo que es noble, lo que es sano, lo que es bueno, lo que es bello, en contraste a lo que es malo y desagradable. Significa no solo lo que es bueno interiormente, sino también lo que es atractivo exteriormente. Es una bondad innata de Jesucristo. Como lo hizo al declarar que Él es la puerta de las ovejas, ¿verdad? En Juan 17, Jesús está haciendo un contraste entre Él y los líderes religiosos, o sea, los fariseos. Lo aprendimos el miércoles pasado, ¿verdad? Por medio de nuestra hermana Melanie. Por eso es importante que recordemos y que podamos escuchar una y otra vez las enseñanzas que anteriormente se han brindado. Nos dará un entendimiento más fresco cuando vemos una secuencia de lo que Jesucristo nos está regalando en esto Yo Soy, en esta serie de Yo Soy. Entonces, repito, les invito a que volvamos a escuchar la introducción, el primer Yo Soy, el segundo, el tercero, ¿verdad? Y vamos a encontrar realmente esa secuencia y el por qué Jesucristo nos está llevando, ¿verdad?, a aprender de todo esto con un propósito, un maravilloso propósito. Por lo tanto, al usar la frase el buen pastor, Jesús está haciendo referencia a su bondad inherente, su justicia y su belleza. Como el pastor de las ovejas, Él es el que protege, el guía y el nutre su rebaño. Los peligros para el rebaño no eran pocos, por eso la protección era constante. La protección que tenía que tener un pastor hacia su rebaño era completamente constante. En varios libros de la Biblia, como Jueces, Reyes, eh, citan predadores naturales como leones, como osos, eh, hienas, chacales. eh, Encontramos esa figura, ¿verdad?, del lobo devorador, ¿verdad?, eh, de cordero, ¿verdad?, que era bastante notoria y se usa esta parte en varias porciones de la Biblia, ¿verdad?, por lo que realmente implicaba, ¿verdad?, que un lobo fuera al rebaño y tratara o matara alguna oveja. Aprendíamos, ¿verdad? También nos enseñaba nuestra hermana Melanie el miércoles pasado, que si el pastor se le perdía, se le moría una oveja o un rebaño, él tenía que dar, ¿verdad? Tenía que dar cuenta, ¿verdad?, por esa pérdida. Eso es parte, ¿verdad?, del trabajo que él tenía que realizar. Era común que dejara las ovejas en un lugar seguro para buscar
a una que se había descarrilado, ¿verdad? Por la misma situación, ¿verdad? Por eso el pastor dejaba todas las ovejas en un lugar seguro, ¿verdad? En un lugar seguro, e iba por aquella, ¿verdad? Aquella oveja que estaba extraviada. ¿Por qué? Simplemente porque eh, tenía que dar cuenta por esa oveja que se les había perdido. Esta parte también, ¿verdad? La escribió la Biblia en Lucas 15, 3 al 6, ¿verdad? Cuando Jesucristo nos relata la parábola de la oveja perdida. Y es interesante, ¿verdad? Que Jesucristo está pagando y pagó el precio por esa oveja descarriada. Él dio su vida por esa oveja descarriada y fue a buscarla, dejó a todas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que las había dejado en un lugar seguro. Y esta parábola tiene una enseñanza enorme para nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿verdad? Eh, va por aquellas ovejas descarriadas, porque tiene el propósito de salvarlas a todos. O sea, todos tenemos el derecho y la oportunidad de tener la salvación en nuestras vidas. Las armas para proteger el rebaño eran simples y eficaces. Un bastón de madera, el cual era pesado y podría tener algunos clavos en la punta, una honda, ¿verdad? Eh, una vara muy grande, ¿verdad? Que se le llamaba el cayado, ¿verdad? Lo hemos visto en algunas porciones de la Biblia. Y generalmente con una curva en un extremo. La podemos ver a los pastores siempre con esa vara, ¿verdad? Y una curva en un extremo. Esto también ayudaba a que el pastor pudiese apoyarse en algunos áreas de las montañas, ¿verdad? Donde era muy empinado, ¿verdad? El terreno. Entonces, eh, eran cosas sencillas las que el pastor andaba, pero esas cosas sencillas le permitían dar protección a todo un rebaño. Cuando Jesucristo nos dice que Él es el buen pastor, nos está asegurando un camino para liderar y orientar, celando por ellas e indicándonos los caminos de los preceptos de Dios. Un rebaño suelto puede ir a lugares peligrosos, ser atacado en cualquier momento por predadores, sin que alguien los pueda defender, que cuide su crecimiento saludable, que le garantice una buena pastura, perdón, y que evite que sufran un robo, que alguien llegue y se las pueda llevar. Jesucristo nos acobija a cada uno de nosotros para darnos esa protección y seguridad que necesitamos día a día. Bien, vamos a leer en nuestra Biblia Juan 10, 12, 13. Esta porción me llamó mucho la atención precisamente porque eh, se está dando en nuestros tiempos y creo que siempre se ha dado, pero el, 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 el sembrar iglesias en muchos lugares o para muchas personas se ha vuelto como un negocio, ¿verdad? Y es interesante cómo la Biblia y Jesucristo nos guía poder tener cuidado, ¿verdad? Hacia dónde nosotros ponemos nuestra vida espiritual, en qué manos ponemos nuestra vida espiritual, pero sobre todas las cosas, eh, poder entender si el buen pastor, si la persona que Dios o la persona que está como cabeza, ¿verdad? Realmente es puesta por nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 12 al 13. La palabra de Dios dice de esta manera: mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Como tercer punto, vamos a ver quién es un asalariado. Y es interesante cómo Jesucristo lo expresa y lo está expresando porque ahí están los fariseos y este mensaje está siendo eh, hacia ellos, ¿verdad? Jesucristo se está dirigiendo hacia ellos porque ellos tienen el conocimiento o tenían el conocimiento, ¿verdad? Pero no estaban enseñando conforme a la palabra de Dios. Definitivamente su condición
de pecado o su condición eh, de tener un cargo, ¿verdad? Le estaba cegando de tal manera que no sabía pastorear, ¿verdad? Aquellas personas que realmente necesitaban de un mensaje verdadero. Un pastor asalariado es aquel que solo sirve por un sueldo o por recibir honra. No se preocupa por sus ovejas o por los miembros de su congregación. No tiene ese corazón de pastor, de protector, de cuidador. No sufre con el dolor o las necesidades de una congregación. Si Jesucristo no está diciendo que un pastor no deba recibir un salario. No es esto lo que Jesucristo estaba expresando. Jesucristo nos enseña que un buen pastor estará dispuesto a sufrir por sus ovejas. Eso se llama tener un llamado pastoral o un corazón pastoral. De ahí la importancia de confirmar si estamos recibiendo ese cuidado que Dios demanda de un buen pastor. Sabes, mi amado, ¿por qué mi familia sigue apegada a esta congregación? ¿Por qué Dios eh, nos sigue teniendo este lazo, esta comunión, esta relación con intimidad con Dios Honduras? Porque la semilla que Jesucristo sembró en el corazón de cada uno de nuestros pastores es legítima. Ninguno de ellos recibe un salario y a pesar de sus ocupaciones están dispuestos a hacer crecer la obra del Padre. Estamos como familia pegados a esta congregación porque sabemos que nuestro crecimiento espiritual se nutre para bien porque ellos son guiados por la visión del Padre. Recordando las palabras de nuestro pastor, ¿verdad? Este domingo, decía que a él le gusta tomar leche. Y hacía referencia de tener cuidado si estamos consumiendo una leche adulterada. La leche adulterada es aquella que se le agrega otros componentes, normalmente agua, que en muchos lugares esto se hace, ¿verdad? Para que la venta sea mayor, ¿verdad? Pero eso significa que los nutrientes y lo que se está consumiendo no es lo necesario para nuestro cuerpo. Hace unos años atrás, recuerdo que vimos una película en familia con mis hermanos y se trataba, valga la redundancia, de tres hermanos que sus padres les habían abandonado. Solo se fueron sin decir nada, los dejaron abandonados en un vehículo eh, y después de muchas horas el hermano mayor entendió, ¿verdad?, que sus padres les habían dejado botados y que él como hermano mayor tenía que hacerle frente al cuidado de sus otros dos hermanos, ¿verdad? Ellos eran tres, dos varones y una niña. Y cuando él encontró una casa abandonada, ¿verdad? Recordó la película que es hace muchos años, y cada mañana ellos salían de la casa, los dos varones, y buscaban o si buscaban el carro repartidor de leche. Y cuando lo encontraban, esperaban que el repartidor fuera a llevar los botes de leche a ciertas casas. Y entonces ellos aprovechaban a llevar un litro de leche. Y esto era todos los días hasta que un día, pues claro, el repartidor de leche se dio cuenta de tanta pérdida y el lugar donde sucedía esto. Pero lo que me llamó la atención, ¿verdad? Y es lo que traigo como referencia, uno de esos días del hermano menor tenía mucha hambre y entonces lo único que había en casa pues era leche, no había otra cosa, ¿verdad? Y cereal. Entonces él se tomó gran parte del bote de leche, ¿verdad? Entonces cuando el hermano mayor llegó para poder repartir eh, el desayuno, se dio cuenta que el litro de leche, ¿verdad? El bote ya no tenía toda la leche, tenía solamente un poco. Y sabía que era tan poca la leche, ¿verdad? Que no podía alimentar a su... No había alimento para los tres. Entonces él llegó al grifo y le echó agua. Y entonces de esa manera pudo repartir un poco de agua adulterada o leche adulterada, ¿verdad? Con cornflakes. Y me llamó la atención el comentario que hizo su hermana. Dijo, esto es horrible, esto no me lo puedo comer. No sabe a nada. Entonces,
es el mensaje, ¿verdad? Es el mensaje que realmente entendimos nosotros el domingo y es el mensaje que estamos tratando de dar este miércoles en perspectiva bíblica. Ese alimento adulterado no sabe bien, no llena, no nos alimenta, no nos va a nutrir, no nos da respuesta, no nos da seguridad. Es maravilloso como Dios nos guía a saber identificar al buen pastor, ya que Él nos guía a buscar un alimento que nos nutre. Así como esta referencia que hacía Jesucristo, el buen pastor llevaba a su rebaño al mejor lugar, a donde había el mejor pasto, para que las ovejas pudiesen alimentarse de una manera sana. Como cuarto punto, Jesucristo me conoce. Juan 10:14 dice de esta manera: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Con el tiempo, pastores y rebaños se entrelazaban. El hombre pasaba a conocer el temperamento de algunos animales. Era tanto la relación que había que el pastor sabía, ¿verdad?, el comportamiento de algunos animales. Eso creaba un lazo de obediencia. Conocerlos uno a uno les permitía ser devueltos al dueño correcto en los casos que los pastores se ocupaban de rebaños colectivos. También lo hemos aprendido, ¿verdad?, anteriormente. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esto significa que cuando el pastor las llama, ¿verdad?, ellas conocen su voz y le siguen. Dijo el propio Jesús en Juan 10:14, el mismo carpintero también conocía a fondo el trabajo de pastoreo y sus secretos, que usaba mucho ejemplo como ejemplo en las enseñanzas que él daba. Sabes que hay una característica que me gusta mucho en cuanto al comportamiento de las necesidades de un rebaño. Delante del peligro corren en su dirección, en la dirección del pastor. Se protegen tras él. Las ovejas deben permanecer unidas a redil, tienen que estar juntas, pues solo así el pastor puede protegerlas del lobo o del ladrón. Si las ovejas se esparcen, que es lo que el lobo normalmente hace para poder llevarse o robarse alguna, ¿verdad? Pero si las ovejas están juntas, ¿verdad?, no pasa nada. No importa el trabajo del pastor. Si las ovejas se dispersan, es imposible que el pastor pueda salvarlas a todas. Es necesario que seamos una buena oveja. Es necesario que como congregación aprendamos a obedecer. Y esta es parte de la enseñanza que también Jesucristo nos está dando en este yo soy. No solamente la relación de tener un buen pastor, sino también el comportamiento de nosotros como rebaño, como oveja, que tenemos que ser obedientes y aprender que si queremos estar seguros, tenemos que buscar el buen pastor. Una maravillosa enseñanza. ¿Saben que en nuestra congregación hay un ministerio de intercepción? ¿Quién de nosotros podría decir que no necesitamos apoyo en nuestras dificultades? ¿Quién puede decir que no necesitamos de un grupo de personas que oren por nuestras necesidades, por nuestros dolores, por nuestras aflicciones? Si decimos, si decidimos apartarnos, estamos propiciando un camino solitario y peligroso. Si decidimos nosotros alejarnos, ¿verdad?, cuando tenemos problemas, en vez de buscar la solución en el cuerpo pastoral, en la congregación, en este maravilloso ministerio de intercepción, es un recurso que nuestra congregación tiene para cada uno de nosotros. Entonces, aparte de que yo estoy con nuestro Padre Celestial orando, ¿verdad?, eh, para poder recibir respuesta a mi aflicción o a mi problema, ¿verdad?, también tenemos la oportunidad de que otras personas se puedan unir junto a nuestro dolor, junto a nuestra necesidad, para también juntos poder orar a nuestro Padre para una respuesta, para recibir una respuesta, para recibir un milagro, para recibir cualquier necesidad o cualquier respuesta que nosotros necesitemos en este momento. Jesucristo nos conoce, eso lo dice la palabra. Es maravilloso que alguien nos pueda conocer tal y como somos, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que me conozco. Hay cosas, actitudes, hay situaciones en mi vida, ¿verdad?,
que yo digo, me desconozco, no sabía que yo podía o pude haber hecho tal cosa, ¿verdad? Entonces, solo Jesucristo nos conoce. Y es maravilloso que aquel que nos conoce verdaderamente nos llama y tenemos que obedecer. ¿Cómo no entregarnos por completo a aquel que está para afirmar y llevarnos una vida eterna con Él? Jesucristo, ¿verdad? Como lo aprendimos el miércoles pasado, ¿verdad? Por medio de la puerta, nos está permitiendo tener la salvación. Jesucristo dio su vida en la cruz como el buen pastor por su cuenta. Nadie lo obligó, ¿verdad? Es una decisión propia de un buen pastor. Jesucristo como el pastor de pastores decidió sacrificarse para cada uno de nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto lo encontramos en Mateo 20:28. Por medio de su sacrificio voluntario, el Señor hizo posible la salvación para que todos los que acuden a Él con fe, al proclamar que Él es un buen pastor. Jesucristo habla de dar su vida por sus ovejas. Eso está en Juan 10. Al final de todo lo que podemos aprender, Jesucristo se desarrolla en un inicio, que es lo perfecto, que fue lo creado por Dios, seguido por el pecado del hombre. Sigue el sacrificio de Jesucristo para darnos salvación, ¿verdad? Y poder llegar a tener una vida eterna. La muerte de Jesús fue divinamente designada. Solo por medio de Él recibimos la salvación. Dice otra versión de la Biblia: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido por los míos. Es interesante, ¿verdad? Las ovejas conocen a su buen pastor. No somos ajenos a este regalo divino, ¿verdad? Este regalo que nuestro Padre Celestial nos dio, que es la salvación. Además, Jesús deja claro que no fue solo para los judíos el que dio su vida, sino también para otras ovejas, ¿verdad? Otras que están, que Él nos traerá, dice la palabra. Eso está en Juan 16, perdón. Dice que también van a oír su voz, ¿verdad? Y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan 10:16. Y estas otras ovejas, ¿verdad? Claramente se refiere a los gentiles, a nosotros, ¿verdad? Como resultado que Jesucristo es un buen pastor, ¿verdad? Él extiende completamente la invitación para cada uno de nosotros. Y nadie puede quedarse fuera de su llamado, ¿verdad? Y es decisión nuestra escucharle y seguirle. Hasta este momento hemos aprendido la condición de Jesucristo como el yo soy, un buen pastor. Aprendimos que Jesucristo da su vida por nosotros. Él nos ama y también nos une. Y vamos a tratar y vamos tras Él, ¿verdad? Cuando estamos en peligro. Esto es lo que Jesucristo nos está enseñando. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar un buen pastor? Un buen pastor busca siempre al Padre. Un buen pastor enseña siempre la verdad. Un buen pastor sufre con la necesidad de un rebaño. Un buen pastor ama a su rebaño. Un buen pastor conoce a su rebaño. Y cuando hablo de conocer a su rebaño, hablo de que conoce su temperamento, conoce su forma de ser, conoce en qué puede apoyarle, conoce en qué puede ponerlo a trabajar, conoce sus habilidades, conoce también algunos defectos, ¿verdad? Como todos seres humanos los tenemos. Un buen pastor llama a sus ovejas y éstas responden. Cuando un pastor recibe una visión, que es la visión del Padre, ¿verdad? Es importante que las ovejas, rebaño o la congregación podamos responder a ese llamado. Un buen pastor une las ovejas. Siempre anda buscando tener algo para que toda la familia en Cristo podamos estar juntos. Ahora bien, la palabra de Dios dice que las ovejas escuchan a su pastor y le siguen. Esto significa que las ovejas también tenemos un rol y es de obediencia. El pastor no podrá protegernos si no obedecemos y si nos alejamos.
es imposible que el pastor pueda interceder o pueda eh, orar por nosotros o pueda entender nuestra situación, ¿verdad? Si nosotros nos alejamos de él. Como hemos aprendido, Jesucristo mismo lo expresa, ¿verdad? Que, que cualquier oveja que se esparce, ¿verdad? Que sale de rebaño, ¿verdad? Eh, va a tener consecuencias y una consecuencia de esa puede ser el peligro que un lobo le pueda tomar. En nuestra vida espiritual esto significa que si nosotros decidimos separarnos del rebaño, separarnos del cuerpo eh, de Cristo, el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Tarde o temprano las consecuencias del pecado y las consecuencias de no estar apegados a la voluntad del Padre, ¿verdad? Van a llegar a nuestras vidas. Aprendimos que Jesucristo es un buen pastor. Aprendimos las características de un buen pastor, ¿verdad? Recordando lo sucedido anteriormente a estas palabras de Jesucristo, los fariseos estaban enojados con él y habían tratado de matar, creo que en tres ocasiones. A los fariseos las enseñanzas de Jesús les molestaba porque eran asalariados. Y recalcó, no es malo recibir un salario. El problema es cuando el salario está por encima de las características de un buen pastor. No cabe duda que somos bendecidos por el cuerpo pastoral de nuestra congregación. Como rebaño, debemos detenernos en oración a cada uno de ellos. Su trabajo no es fácil y sabemos que Dios les sostiene. Mi amada congregación, este fue el cuarto Yo Soy de Jesús. Les invito nuevamente a escuchar los anteriores y llenarnos de conocimiento y nutrirnos de alimento genuino. Les contaré un pequeño testimonio antes de despedirles, que hace referencia a lo que estamos estudiando. Estamos pasando por tiempos difíciles como familia. Los cambios traen esas etapas de espera que a veces nos hacen ver las cosas difíciles y nos cargan y trae aflicción a nuestras vidas. Decisiones que hay que tomar, pero que también tienen ciertas consecuencias, ¿verdad? O de alguna manera hay que pasar por un periodo, ¿verdad? Un periodo eh, de esos periodos que a ninguno nos cuesta o nos gusta traspasar, ¿verdad? Ese periodo de prueba o ese periodo de, de fatiga mental, física y a veces espiritual. Y, y eso es lo que traen los cambios muchas veces, ¿verdad? Pero a veces cuando estamos decididos que es nuestro Padre Celestial que nos respalda, ¿verdad? Entonces hay cosas que nos permiten o nos ayudan a seguir adelante. Este día estaba completamente agobiado en el trabajo, estaba solo y casi en un punto de desesperación y angustia por las cosas que estábamos pasando. En ese momento, mi amada esposa me envió una oración de nuestra pastora Norita y en ese momento sentí como Dios estaba contestando y dando respuesta a una necesidad. Una oración. Eh, simplemente dar un mensaje de fortaleza y dar un mensaje de aquello que viene como palabra de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas, tienen un impacto tan grande para nosotros, aquellos que estamos esperando recibir ese consuelo o esa respuesta o ese respaldo de nuestro Padre Celestial. Y a veces una oración, una palabra, un versículo de la Biblia, un canto, un testimonio, un buen accionar, eh, nos ayuda realmente a poder entender cómo si estamos ahí pegados a nuestro Padre Celestial, a ese buen pastor, ¿verdad? Entonces vamos a estar en un espacio de seguridad, que si bien es cierto, no lo entendemos o muchas veces no lo percibimos por nuestra propia situación o porque estamos afligidos, ¿verdad? Por nuestros problemas, ese velo de protección está ahí. Esos brazos de nuestro Padre están ahí
Nosotros solamente tenemos que están dispuestos a recibir. Dios usa a nuestros pastores. En lo personal no saben cómo Dios nos habla de una manera directa. Yo lo he expresado en varias ocasiones, de manera directa, de una manera clara. Nuestros pastores Moisés y nuestra pastora Keila, cuando predican, sentimos como Padre Celestial está hablando también a nuestras vidas, cómo nos estamos nutriendo, cómo estamos aprendiendo, cómo nosotros como familia estamos encontrando, ¿verdad?, ese alimento necesario para convivir. Miren, mis amados, el alimento es necesario. Las ovejas no las lleva el pastor una vez a la semana a alimentarse. Y es algo que tenemos que entender. Nuestra condición pecaminosa, nuestra condición humana, ¿verdad?, no, nos limita realmente a que nosotros podamos tener o buscar alimento eh, muy esporádicamente. Si nosotros normalmente comemos 3 veces al día, ¿verdad?, ¿cómo no vamos a buscar diariamente el alimento que nutre nuestra vida espiritual? Es necesario, ¿verdad? Cada miembro está haciendo algo por la obra y eso es de bendición y se convierte domingo a domingo como una ofrenda especial para Dios. Esa ofrenda es de olor grato que Él se merece. Somos una familia. Dios puso una raza a la cual Él guía y por consiguiente cada uno de nosotros recibimos esa dirección y esa bendición del Padre. Este es el cuarto yo soy. Yo soy el buen pastor y en lo personal siento, siento de corazón cómo Dios a través de los recursos que nuestra congregación está dando, eh, estamos aprendiendo y estamos recibiendo alimento. Nuestros pastores hacen lo mejor de cada uno de ellos para que usted y cada uno de nosotros podamos recibir un pan, eh, el pan de vida, el pan verdadero, ese pan que nos alimenta, ese pan que realmente necesitamos día con día. La condición de un buen pastor, las características de un buen pastor las vimos, ¿verdad? Él tiene eh, su compromiso, él tiene su llamado. Es un llamado completamente diferente al de las ovejas. Pues las ovejas también tenemos nosotros un comportamiento y también tenemos una actitud que tenemos que tomar para que el cuerpo de Cristo sea fortalecido y que pueda crecer día con día. Mis amados, si ustedes quieren ver cómo Dios está trabajando de una manera, eh, no puedo decir milagrosa, de una manera cercana a cada uno de los miembros de intimidad con Dios, va el domingo. Si yo lo veo a través de la transmisión, yo estoy más que seguro que cada uno de ustedes que está ahí viendo el trabajo, viendo cómo Dios está haciendo cosas grandes en una congregación, entonces realmente el plan de Dios es perfecto para esta congregación y por consiguiente para nuestras vidas. Mis amados, les amo, agradezco su momento. Eh, Les repito, no detengamos el andar del Espíritu Santo para aprender de su palabra. Sigamos adelante. Dios tiene propósitos grandes para nuestras vidas y sabemos que día a día Él tiene un propósito para nosotros. No importa cómo estemos, no importa eh, cómo nuestra mente nos pueda atacar, ¿verdad? Tenemos a alguien al cual nosotros podemos acudir y esa persona es Jesucristo. Y Jesucristo ha puesto a pastores, ¿verdad?, hombres y mujeres que nos guían, ¿verdad?, a cual nosotros también podemos acudir para poder fortalecer nuestras vidas. Dios les bendiga.